Muy buenas tardes, profesor Armando Vivas. Mi nombre es Carlos Villegas y con mi grupo de exposición, representado por mi persona, Rosángela Galvis y Marieli Rangel, vamos a exponer acerca de los actos jurídicos en relación con la vida de las sociedades mercantiles. Un nombre genérico que se le puede dar es que son los mecanismos de reestructuración y finiquito societario, ya que están relacionados con la organización, modificación, extinción de las sociedades mercantiles. Y estas categorías incluyen, entre otras, los actos constitutivos, los actos de funcionamiento, los actos modificativos y extintivos, que es donde vamos a entrar el día de hoy en materia a exponer. Dentro de los actos modificativos tenemos la escisión, tenemos la fusión y tenemos la transformación. Y dentro de los actos extintivos tenemos la disolución y la liquidación. Como primer punto tenemos la escisión, que no es más que cuando una sociedad transfiere parte o la totalidad de su patrimonio a una nueva o existente. Esto puede extinguirse o permanecer activa. El procedimiento para la escisión es una aprobación en la Asamblea General de Accionistas, una redacción del acuerdo de escisión y registro en el registro mercantil. Las causas comunes o atípicas que puedan suscitarse en la escisión es que puede ser una reorganización empresarial, puede ser una separación de líneas de negocio o puede ser un conflicto entre los socios. Los efectos jurídicos inmediatos de la escisión serían la modificación del registro mercantil y la responsabilidad solidaria en caso de deudas previas. Las implicaciones fiscales de la escisión sería la tributación por transferencias de activos y pasivos y sería la posibilidad de excepciones fiscales según o dependiendo de la normativa aplicable. Como punto número 2 tenemos la fusión, que no es más que la unión de dos o más empresas en una sola con la extinción de las anteriores o absorción de una por otra. El procedimiento es una decisión en asamblea de accionistas por cada sociedad, la elaboración del proyecto de fusión, que es donde se va a explicar cómo va a ser el procedimiento o el proceso de la fusión de estas empresas o de la absorción de una por otra, y la inscripción en el registro mercantil. Los efectos jurídicos inmediatos que tiene la fusión serían la extinción de las sociedades fusionadas y la transferencia de activos y pasivos a la nueva o absorbente. Las implicaciones fiscales serían la fiscalización de las operaciones y el pago de impuestos según activos transferidos y ganancias derivadas. Como punto número 3 tenemos la transformación, que es cambiar la forma jurídica de la sociedad, como pasar de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima. El procedimiento es una modificación en la Asamblea General. Como segundo punto está la redacción del acta y los estatutos o la modificación de los estatutos. Y como tercero sería la inscripción de la nueva forma jurídica. Las causas comunes y atípicas sería la adaptación a los nuevos modelos de negocio, sería la continuidad de la personalidad jurídica, y las implicaciones fiscales que tendría la transformación sería los cambios en obligaciones tributarias y la evaluación fiscal por la nueva estructura. Como punto número 5 tenemos la disolución dentro de los actos extintivos. Y la disolución no es más que un acto previo a la liquidación de la empresa. Es decir, la disolución es un acto formal mediante el cual una sociedad cesa sus actividades y se inicia el proceso de liquidación de activos y pasivos de la sociedad o empresa. El procedimiento es la declaración de disolución de Asamblea General, la publicación del acuerdo en medios correspondientes. Esto es para avisar o alertar a posibles acreedores de que esta empresa está en proceso de liquidación. Y como tercero sería el registro de la disolución ante el registro mercantil. Las causas comunes y atípicas son el cumplimiento del objeto social, la falta de socios para operar legalmente y la imposibilidad de cumplir en las obligaciones legales o económicas. Los efectos jurídicos serían la paralización de actividades comerciales y el inicio del proceso de liquidación. Y las implicaciones fiscales que pudiera tener la disolución sería el pago de impuestos pendientes y el informe fiscal sobre bienes y pasivos de la sociedad. Como último punto tenemos la liquidación, que mi compañera Rosángela Galvis lo va a exponer de manera más puntual, más específica, más a profundidad. Pero sin embargo vamos a hacer un repaso sencillo aquí, que es un proceso en el cual una sociedad mercantil extingue su existencia jurídica distribuyendo su patrimonio entre los socios.
El procedimiento es una disolución por acuerdo de socios o por causa legal, un inventario y liquidación de los activos y pasivos, y tercero sería la cancelación en el registro mercantil. Las causas comunes y atípicas de la liquidación serían el fin del objeto social, sería la insolvencia económica o decisiones estratégicas de la empresa. Los efectos jurídicos serían la extinción de la personalidad jurídica, serían la distribución de patrimonio restante entre los socios, y las implicaciones legales serían la liquidación de las obligaciones fiscales pendientes y posibles sanciones si existe incumplimiento de los procedimientos en el proceso de la liquidación. Muchísimas gracias, profesor, por haberme escuchado, y pasamos a escuchar a mis compañeras para explicarle específicamente la liquidación y la transformación cuando o dependiendo del tipo de sociedad mercantil del que se esté tratando. Muchísimas gracias. ¿Sabían ustedes que las fusiones de las sociedades pueden crear una nueva sociedad que les suceden todos sus derechos y obligaciones? Yo soy Mariely Rangel y hoy les voy a hablar sobre las fusiones de las sociedades mercantiles. Es la unión de dos o más empresas en una sola, que asume todas las obligaciones y derechos de las empresas fusionadas, respetando la participación de los socios según su aporte. Para realizar la fusión, cada sociedad debe decidir en asamblea sobre el tema. Las actas de las reuniones deben ser registradas en el registro mercantil, junto con estados financieros. La fusión tiene efectos plenos si se cumplen ciertas condiciones, como cancelar deudas a los acreedores o no recibir oposiciones en un lapso específico. Después de la fusión se debe celebrar una asamblea con los socios para formar una nueva junta directiva y aprobar nuevos estatutos, balances resultantes. Si se cambia de domicilio, se debe registrar en el nuevo lugar. Entre sus características están las sociedades que se incorpora, sustituye a la sociedad incorporada en sus derechos y obligaciones. La fusión puede ser una forma de crecimiento y diversificación empresarial. También puede ser una forma de reducir y optimizar recursos. La fusión puede desencadenar funciones tributarias. El proceso de la fusión están regulados en los artículos 343 al 346 del Código de Comercio. El 343. La fusión de varias sociedades entre sí deberá ser acordada por cada una de ellas. 344. Los administradores de cada una de las compañías presentarán al Tribunal de Comercio para su registro y publicación, en el que presentarán los acuerdos que se hayan decidido sobre la fusión. También presentarán sus respectivos balances. Si la nueva compañía resultante de las fusiones establecidas, una jurisdicción distinta se debe establecer y deberá cumplir con las funciones del 215. El 345, la fusión no tendrá efecto sino después de transcurrido 3 meses después de la publicación publicada en el artículo precedente, a no ser que conste el pago de todas las deudas sociales y el consentimiento de todos los acreedores. Y finalmente el 346, que transcurrido tras todo el término sin oposiciones, que tendrá la compañía que subsiste de la fusión, asumirá todos los derechos y las obligaciones de la que se haya extinguido. En el caso de fusiones internacionales, la sociedad extranjera debe cumplir con todos los requerimientos de la legislación venezolana. Principalmente existen 2 clases de fusión. La primera, fusión por absorción. En este tipo de fusión, una o más sociedades se disuelven y sus activos y pasivos son transferidos a otra sociedad que continúe existiendo. La sociedad absorbe y asume los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas. En la segunda, función por creación por una nueva sociedad. En este caso, 2 o más sociedades se disuelven y sus activos y pasivos son transferidos a la nueva entidad que se crea específicamente para este propósito. Las sociedades originalmente dejan de existir y se forma una nueva sociedad que asume los derechos y obligaciones de las anteriores. Para finalizar, es importante seguir los procedimientos establecidos para garantizar la protección de los derechos de los acreedores y otros interesados, además de cumplir con los requisitos legales.
Hola, un gusto saludarles, soy Rosángela Galvis y mi tema a tratar en esta exposición es sobre la liquidación en sociedades mercantiles. Ok, vamos a iniciar explicando el concepto de la liquidación de sociedades. Según Cabanelas de Torres, es una operación que consiste en determinar su activo y su pasivo en el momento de la disolución, a efectos de abonar la deuda y de adjudicar saldos a los socios en la proporción de que cada uno a ellos le corresponda. Es posible que exista alguna confusión en los conceptos tanto de disolución como liquidación. Sin embargo, existe una gran diferencia entre la disolución y la liquidación. La disolución es un proceso previo a la liquidación que no supone el fin de la sociedad. En cambio, la liquidación es la fase final del estado de disolución y supone la extinción de la sociedad. Una vez explicado el concepto, continuemos con el procedimiento según la clase de compañía. El procedimiento para la liquidación de una compañía dependerá del tipo de compañía al cual se aplicará, porque tenemos que recordar que existen tres tipos de compañía: la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita y la compañía anónima. Y cada una de estas tiene un proceso diferente. Sin embargo, una vez que las compañías se han disuelto o han finalizado, los administradores pierden la facultad de realizar nuevas transacciones. Sus funciones quedan totalmente restringidas únicamente a gestionar la liquidación, lo que implica cobrar deudas a favor de la sociedad, cumplir con las obligaciones previas y concluir con las operaciones aún en proceso, tal como se establece en el artículo 347 del Código de Comercio de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, cuando se trata de una compañía en nombre colectivo, entendemos que es un tipo de sociedad mercantil en la que todos los socios responden de manera ilimitada y solidaria por las obligaciones de la empresa, lo cual significa que en caso de deudas o responsabilidades legales, los socios no solo responden con el capital de la compañía, sino que también con el patrimonio personal. Y cuando hablamos de la compañía en comandita, comprendemos que es un tipo de sociedad mercantil que combina dos clases de socios con responsabilidades distintas. Por un lado tenemos a los socios comanditados, quienes tienen la responsabilidad ilimitada y solidaria, lo que significa que ellos responden con su patrimonio personal por las deudas de la empresa, pero que además son los encargados de la administración y gestión de las sociedades. Y por otro lado tenemos a los socios comanditarios. Su responsabilidad está únicamente limitada en el capital que ellos aportaron, por lo que no responden con su patrimonio personal y además no participan en la gestión de la empresa. Existen dos tipos de compañías en comandita. También tenemos la compañía simple, su estructura es similar a la de una compañía en nombre colectivo, pero con la diferencia de que incluye socios comanditarios, que solo aportan capital. Y por otro lado tenemos la comandita por acciones. Su capital está dividido en acciones y los socios comanditarios participan a través de ella, sin intervenir en la gestión. Este tipo de sociedad permite atraer inversionistas, lo que entendemos como socios comanditarios, sin que ellos asuman el riesgo más allá de su inversión, mientras que los socios comanditados mantienen el control de la administración del negocio. Ok, y por último, pero no menos importante, tenemos la compañía anónima, lo cual entendemos que es un tipo de sociedad mercantil en el que el capital está dividido en acciones y la responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportes. Es decir, los accionistas no responden con su patrimonio personal por las deudas de la empresa, sino que únicamente hasta el valor de las acciones que ellos poseen. Ahora sí, vamos a adentrarnos al proceso de la liquidación de sociedad. En el proceso como tal de la liquidación de sociedad se regula de la siguiente manera. Si en el contrato social no se especifica cómo debe llevarse a cabo la liquidación y distribución de los bienes de la sociedad, se aplicarán las siguientes normas. En las compañías en nombre colectivo y en comandita simple, los administradores seguirán a cargo de la liquidación, siempre que ningún socio se oponga.
Si hay algún socio que lo solicita, se designará uno o más liquidadores por mayoría de votación en una reunión donde todos los socios deberán ser convocados, incluidos aquellos socios que no están presentes, quienes podrán asistir personalmente o por medio de un representante. En esta misma reunión se definirán las facultades de los liquidadores. Si no se alcanza una mayoría en la votación, el juez de comercio tomará la decisión eligiendo entre aquellos candidatos que hayan recibido más votos. En cambio, en las compañías en comanditas por acciones y anónimas, los liquidadores serán nombrados por la asamblea que apruebe la liquidación. Tanto la designación como las atribuciones de los liquidadores deberán registrarse ante el Tribunal de Comercio correspondiente, tal como lo establece el artículo 348 del Código de Comercio de la República Bolivariana de Venezuela. Y por último, vamos a entrar en el punto de efectos de la liquidación en las sociedades mercantiles. En el derecho mercantil de la República Bolivariana de Venezuela, la liquidación de la sociedad implica una serie de efectos legales que transforman la estructura y el funcionamiento de la entidad. Y tal como lo hemos estudiado, que además se encuentra regulado por el Código de Comercio venezolano, podemos concluir que los efectos de la liquidación son: 1. El cese de actividades comerciales ordinarias. Una vez que la sociedad entra en el proceso de liquidación, debe cesar sus operaciones comerciales habituales. A partir de este momento, todas las actividades de la empresa deben orientarse exclusivamente a la liquidación de sus asuntos pendientes. 2. La limitación de las facultades de los administradores. Los administradores de las sociedades en esta fase ven restringidas sus facultades. Ya no pueden iniciar nuevas operaciones comerciales y sus funciones se limitan a actividades que se encuentran relacionadas con la liquidación, como por ejemplo cobrar créditos pendientes, extinguir obligaciones existentes y por último concluir operaciones en curso. 3. El nombramiento de los liquidadores. La sociedad debe designar a uno o más liquidadores, como ya antes lo había explicado, quienes asumirán la representación legal de la entidad durante el proceso de la liquidación. Estos liquidadores tienen la responsabilidad de llevar a cabo todas las acciones necesarias para finalizar las operaciones de la sociedad. En ellos incluye la realización de activos, el pago de pasivos y la distribución del remanente entre los socios. 4. La representación legal durante la liquidación. Los liquidadores representan legalmente a la sociedad en todos los actos necesarios para la liquidación. Esto incluye la facultad de demandar y ser demandados en nombre de la sociedad, así como realizar todos los actos jurídicos necesarios para llevar a cabo una liquidación ordenada y conforme a la ley. 5. Protección de los intereses de terceros. Durante el proceso de la liquidación es fundamental proteger los derechos de los acreedores y terceros interesados. Los liquidadores deben actuar con diligencia y transparencia, asegurando que las obligaciones de la sociedad sean satisfechas en el orden de prelación establecido por la ley. Y por último, el efecto número 6, la distribución de remanentes entre los socios. Una vez satisfecha todas las obligaciones de la sociedad, cualquier remanente de activos se distribuirá entre los socios de acuerdo con su participación en el capital social, al menos que exista una disposición contraria que se encuentre establecida en el contrato social o acuerdos posteriores. Es muy importante destacar que la liquidación de una sociedad mercantil es un proceso legal complejo que busca garantizar una conclusión ordenada de las operaciones de la entidad, protegiendo los derechos de los socios y por supuesto de los acreedores y los terceros que allí se encuentren involucrados. Hasta aquí llega mi punto. Muchísimas gracias por la participación y por la atención. Buenas tardes, mi nombre es Ariadna Ramírez y les vengo a hablar sobre la excepción. La excepción es un proceso de reestructuración mediante el cual una sociedad distribuye su patrimonio en una o más sociedades. También están lo que son tipos de excepción total, excepción parcial y excepción de segregación. La excepción total es aquella que la sociedad original distribuye todo su patrimonio
en diferentes sociedades o en nuevas sociedades. Está la extracción parcial, que es aquella sociedad original que conserva una parte de su patrimonio y las otras partes las transfiere a otras sociedades. Y también está la extracción de segregación, que es aquella que transfiere todo su patrimonio a nuevas sociedades, formando unidades económicas persistentes o independientes. También están los objetivos y razones. Uno de los objetivos y razones son la optimización del estado empresarial y otro también sería lo que es el nuevo ingreso a los nuevos socios. En los aspectos legales y requisitos tenemos lo que es la excepción está regulada por leyes según su país en el que se encuentre. Se requiere de la aprobación de todos los socios para las nuevas acciones y también es necesario realizar como valoración del patrimonio. Implicaciones para los socios. Los socios de la sociedad original también reciben acciones y participaciones en estas nuevas sociedades y la distribución de estas sociedades se da, por lo menos ellos forman de una parte proporcional a su participación en la sociedad anterior o en la sociedad original. Gracias por su atención.